Paz a vosotros, hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Noemí de León, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. El día de hoy, lunes 10 de febrero, continuando con el eslogan Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Y hoy nos corresponde ver el tema, las 3 grandes reglas para orar, parte 2. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, que moras en lo alto de los cielos. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Señor, en esta hermosa mañana, te damos gracias primeramente, porque tú aún nos concedes la dicha de poder respirar y poder contemplar las maravillas que tú has hecho, Padre. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú nos das para poder subsistir en este mundo. Gracias por el alimento y por todo, Padre. Pero sabemos también que así como el alimento material es para beneficio de nuestro cuerpo, también el alimento espiritual, tu palabra. Y en esta tarde, Señor, queremos discernirla, Señor, queremos escuchar tu voz a través de esta palabra. Háblanos. Habla a cada uno de mis hermanos también. Y en cada tema que estamos viendo siempre tenemos una enseñanza. Tu palabra nunca regresa vacía. Ayúdanos a comprenderla, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a basar nuestro tema en el libro de Mateo, capítulo 6, versos 7 y 8. Y dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. De antemano, hermanos, sabemos que la oración es un medio, ¿verdad?, por la cual nos comunicamos con nuestro Padre Dios a través de nuestro abogado, que es Jesucristo. Y en este tema vamos a ver las 3 reglas para orar. La regla número 1 es no uses vanas repeticiones. La regla número 2, no hables mucho. La regla número 3, confía en Dios. Muchas personas religiosas, hermanos, tienden a hacer oraciones muy largas, muy extensas, sobre todo cuando están frente a un público, cuando hay mucha gente, y equivocadamente piensan que por la fluidez o por lo largo, por lo extenso que es una oración, piensan que significa devoción. Pero vamos a observar que no se trata de eso, ¿verdad? En la primera regla, que es no uses vanas repeticiones. La oración de memoria. A veces decimos, no, pues ahí tenemos como ejemplo la oración del Padre Nuestro, y lo podemos tener de memoria y podemos siempre decirlo. Pero a lo mejor no es malo orar con el Padre Nuestro, pero no debe ser nada más por repetir las palabras sin pensarlo. Si lo hacemos pensando en cada una de las palabras, entonces sí es válida, pero si nada más repetimos porque lo tenemos de memoria, sin pensar en las palabras, entonces esa oración no es válida. También pueden existir oraciones escritas, y pues al escribir pues vamos a tratar de formular bien, ¿verdad?, una oración que esté bien expresada, que tenga, no sé, a lo mejor palabras elocuentes, pero las palabras pueden ser descriptivas y ordenadas con mucha belleza, pero deben ser ofrecidas por el corazón, no por la mente o el ego, pues tal oración sería una vana repetición, también la oración escrita. La oración ritual, es decir,
la oración en la misma ocasión y en el mismo momento una y otra vez, también se puede volver una vana repetición. Adoración formal es orar de la misma manera, siguiendo un horario rígido, puede conducir al hábito, o sea, una práctica repetida, con poco o ningún significado. También orar sin sentido, hablar palabras mientras nuestra mente está en otra cosa, ¿verdad? Podemos empezar a orar bien, pero a lo mejor en un ratito, menos pensado, se nos viene a la mente otra cosa. Entonces, pues tampoco no es válido. Palabras y frases religiosas, usar ciertas palabras o frases muchas veces, eso también, pues también no es bueno. Referencias habituales a Dios, podemos usar muchas veces también, eh, por ejemplo, podemos decir Señor esto, Señor aquello, Señor acá, Señor allá, Señor, siempre, o sea, repetir Señor, Señor, Señor. Qué escasa consideración se da al acercamiento a aquel cuyo nombre es admirable, ¿verdad, hermanos? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, cada una de lo que ahorita les mencioné, pues no es válido, no es válido, hermanos, porque cuando vayamos a orar, tenemos que realmente hacerlo con un corazón sincero, entregarnos, ¿verdad?, en esa oración, derramar nuestra alma, porque sabemos que estamos frente a nuestro Padre y que Él nos escucha. Entonces, debemos de sentir ese compañerismo al momento de cuando estamos orando. Y debemos de concentrarnos, poner toda nuestra atención en el momento de que vamos a hacer oración, ¿verdad? Que fijarnos realmente en las palabras o en lo que estamos diciendo. Y desear el compañerismo con Dios, orando sinceramente, que las palabras que nosotros digamos realmente expresen esa intención de acercamiento a nuestro Padre. También es importante que cuando vayamos a orar, que nos preparemos para la oración meditando primero en su palabra, ¿verdad? Porque es muy bonito, por ejemplo, podemos leer un salmo o algún texto, ¿verdad? Que nos inspire y podamos orar, ¿verdad? Esa es la primera regla, hermanos, que no usemos vanas repeticiones. La segunda regla para la oración nos abre los ojos en cuanto a no hablar mucho, porque muchas personas, como le decía al principio, piensan que porque hacen una oración muy larga equivale a una devoción, es decir, que cuanto más largo oran, más los escuchará Dios, que le están demostrando sinceridad y que lo prolongado les aumentará su espiritualidad. Dios, hermanos, no escucha la oración de una persona por su extensión, sino porque su corazón se derrama realmente ante Dios. La extensión nada tiene que ver con la devoción, pero sí un corazón sincero, ¿verdad? Puede ser una oración pequeña, hermanos, pero que de verdad lo hagamos con todo nuestro corazón, derramando nuestra alma. Aunque las oraciones en sí, las oraciones largas en sí, hermanos, no están prohibidas. Lo que está prohibido es pensar que las oraciones largas son automáticamente oídas por Dios. Porque tenemos el ejemplo que, verdad, las oraciones de Jesús no eran oraciones pequeñas. Cuando oraba toda la noche, según Lucas 6:12, sé que él se iba a los montes y la pasaba ahí orando. Entonces eran oraciones muy largas, muy extensas. Los primeros discípulos oraron y ayunaron y buscaron a Dios durante 10 días y 10 noches. También lo narra en Hechos, ¿verdad? Cuando estaban esperando que llegara el Espíritu Santo. El creyente debe percibir tan agudamente las necesidades del mundo que ello lo impulse, ¿verdad?, a buscar a Dios y su intervención durante periodos prolongados de tiempo, y tal búsqueda debe ser frecuente. A ver, podemos ver por qué nos podemos hacer esta pregunta. ¿Por qué algunas personas hacen oraciones largas?
Bueno, pues algunos creen que las oraciones largas convencen a Dios, creen que Dios tiene que ser movido, empujado y motivado a escuchar y responder. Algunos creen que necesitan oraciones largas para explicar su situación. Creen que Dios tiene que ser informado y que hay que hacerle entender la situación particular y cómo éste le ha afectado al que ora. Algunos creen que las oraciones largas los vuelven más espirituales, maduros y devotos. Algunos creen que las oraciones largas son simplemente un requisito para los creyentes, algo esperado. Es algo religioso y piadoso que hay que hacer. Algunos también creen que las oraciones largas demuestran sinceridad a Dios, procuran asegurar la aprobación de Dios mediante largas oraciones. Pero, hermanos, yo creo que algo o un error que se comete, pues podrían ser cuando se hacen las oraciones largas, ¿verdad? Cuando se está teniendo un servicio o un culto. En las oraciones largas, yo considero que las podemos hacer, pero nosotros, ¿verdad? Cuando nos encerramos en nuestro cuarto, cuando tenemos, pues a Dios tenemos siempre muchas cosas que decirle, ¿verdad? Y podemos, entonces sí, podemos tardar, pues no sé, el tiempo que nosotros querramos, que sea necesario, ¿verdad? Para poder platicar con nuestro Dios. Y la tercera, hermanos, la tercera regla es, eh, es confía en Dios. Esa es la tercera regla. Dios conoce la necesidad del creyente aún antes que el creyente pida. Entonces, ¿por qué debe orar el creyente? Podemos preguntarnos eso, ¿verdad, hermanos? Decir, bueno, ¿por qué tengo que orar si Dios ya conoce mi necesidad, Dios ya sabe lo que le voy a pedir incluso? La oración demuestra nuestra sinceridad o nuestra necesidad de Dios y nuestra dependencia de Él. La oración provee el tiempo para compartir y tener comunión en forma concentrada entre el creyente y Dios. No es suficiente que el hombre en su tránsito por la vida tenga en su mente un conocimiento de Dios. El hombre, hermanos, necesita de momentos en los que esté en la presencia de Dios, en los que pueda concentrar sus pensamientos y tener compañerismo realmente con Dios. Necesita de ese tiempo con Dios como necesita de un tiempo con su familia y sus amigos. El hombre no ha sido hecho para vivir aislado de la gente y de Dios. Tiene que tener momentos para estar tanto en la presencia del hombre como en la presencia de Dios. Momentos para concentrar sus pensamientos y su atención en ambos. Por eso el creyente no ora solamente para suplir sus necesidades, sino para compartir y tener compañerismo y para enriquecer su vida con Dios. Yo creo que cuando nosotros nos dirigimos a Dios, ¿verdad? Por medio de la oración, se siente tan bonito, hermanos, porque ahora sí que le decimos a Dios todo lo que nos está pasando, todo aunque si decía al principio, Dios ya sabe, Dios ya conoce nuestra necesidad, pero Dios también quiere que le pidamos, que nos lleguemos delante de Él, en nuestras oraciones también le podamos alabar, ¿verdad? Y yo creo que pues para nosotros como cristianos es una disciplina o es muy fundamental nuestra comunicación con Dios, ¿verdad? Por medio de la oración. La oración pues nos trae paz en nuestro corazón, ¿verdad? Después de que oramos, nuestra mente, nuestro corazón se siente en paz después de haberle dejado al Señor todas nuestras cargas, después de haberle dejado platicado todos nuestros problemas, todo lo que nos pasó en el día. Se siente muy bonito, nos sentimos ligeros tal vez de esas cargas. Y al igual, hermanos, podría poner un ejemplo, como cuando tenemos una amistad, ¿verdad? Un amigo, una amiga, cuando le contamos todas nuestras cosas, nos sentimos liberados. Eh, y mientras más conocemos a un amigo, ¿verdad? Más confianza le tenemos. Y entonces, igual con Dios, hermanos,
en cuanto más nos proponemos estar en oración con Dios, sentimos que más lo conocemos y más lo necesitamos, más necesitamos siempre estar en oración con nuestro Dios, ¿verdad? Dios conoce las necesidades del creyente. El creyente no tiene que preocuparse de que Dios conozca o supla sus necesidades. La preocupación del creyente debe ser vivir en la presencia de Dios, tomándose tiempo suficiente para tener compañerismo con Dios. Cuanto más comparta y tenga comunión con Dios, tanto más conocerá a Dios y aprenderá a confiar y depender en el cuidado y las promesas de Dios. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Dios es el Padre del creyente. El creyente es hijo de Dios. Por eso el creyente puede descansar en Dios y sus promesas. No tiene que angustiarse ni orar prolongadamente para que su Padre lo oiga. Su Padre ya sabe y cuida de él. Tiene que pasar periodos prolongados compartiendo y teniendo compañerismo, llegando a conocer a su Padre íntimamente. Dios quiere oír, hermanos. Claro que Dios conoce, ¿verdad? Lo que nos pasa, aunque no lo pidamos, ¿verdad? Él lo conoce. Dios quiere oír y contestar la oración del creyente. Dios siempre quiere suplir las necesidades de cada uno de nosotros. Quiere obrar para que tengamos libertad, para que tengamos salvación. Y esto es lo que nos da, ¿verdad? Lo que nos da seguridad y confianza a nuestra alma. Dios ha establecido la oración como el medio por el cual bendecir y moverse entre los hombres. Y como por ejemplo podemos ver en Mateo 6:56, ¿verdad? Y les voy a mencionar uno de los muchos salmos. Por ejemplo, en el Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Muy bonitos estos textos, hermanos, que nos inspiran, ¿verdad? Y pues la reflexión de esta tarde, hermanos, es de que aprendamos, ¿verdad?, a realmente cómo comunicarnos con Dios, ¿verdad? Cómo orar de la mejor manera. Pues esta fue la reflexión, hermanos. Dios los bendiga a todos. Paz a vos.